No te golpees tú solo, toma 1. No te golpees tú solo, no te golpees tú solo, no te golpees tú solo. ¡Ey! ¿Qué pasó, gente? ¿Cómo va eso? Estamos en Fin Fan Fundex y he regresado a Star Wars después de una semana complicada. Como habéis visto anteriormente, en episodios anteriores, el Prezi hizo un mazo por puro troleo masivo. Pero está interesante. Pero yo os vengo a ofertar algo más interesante que su mazo. No, mentira. Está guapo el mazo suyo. Pero yo estaba ahí indagando en plan... En esa semana ahí, en plan, ya tengo que montar un mazo super tocho que no sea lo típico que todo el mundo quiere. No, ataque guapimpanos. Sapicado. ¿Tú? ¿Qué haces? Apareciendo ahí como si fueses aquí la ardillita esa cojonera. Ser la ardillita cojonera. ¡No! Pues vamos a ello, porque os voy a presentar el mazo que puede ser interesante con daño explosivo. Y es con Anakin Skywalker. Sí. Que dice, lo que sea para ganar. Yo he titulado este mazo, el límite te lo pones tú. Acción. Haces 2 puntos de daño a tu base, atacas con una unidad y si ataca con a otra unidad, más 2 más 0, aparece ataque. Lo despliegas con 6 y sale ahí Anakin Skywalker Super Tryhard. Tiene Overwhelm, que es formidable en español. Y dice, esta unidad tiene más 1 más 0 por cada 5 de daño que tenga tu base. O sea que esta carta se puede volver tranquilamente una 8-7 si estás al límite del límite. O una 9-7 si está al más límite del límite. Y lo usamos con base verde. Sí. Dirán, base verde, ¿por qué? Si el Anakin Skywalker funciona mejor con azul, porque no sé qué, no sé cuánto. Pues no, olvídate, ya estoy hasta los cojones de los tryhards. Ya están los tryhards para testear eso. Yo lo que os vengo es a proponeros una forma distinta de jugar el juego. Y es de manera chill, pero con daño explosivo. Así que vamos con las unidades terrestres. Aquí estamos, como las unidades terrestres. Esta vez la edición ha mejorado y ahora se pone todo hiper para que sea todo más chill. Digas ahí, ay, qué bonita la carta, la quiero, ni a. Tenemos esta coste 1, raid 1, 1, 3. O sea que cuando ataca es 1, 2, 3. El Battlefield Marine, 3, 3, simple. El Republic Tactic Officer. Era una broma. Cuando entra en juego... tú puedes atacar con una unidad republicana y le das más 2 más 0. Básicamente es como el teniente de la flota de las unidades republicanas, no, de las rebeldes, del set 1. El Denduk es 1, 2, 3 que tiene formidable. El Advanced 4, 3, coste 3, formidable. El Huyan 1, 2, 4 que dice que cuando entra en juego eliges otra unidad amiga y tiene más 2 mientras esta unidad está en juego. De loco. El fase 2 Clone Ambush. El Clone Commander, esta carta es que me encanta. Tiene formidable, coordinate, más 1 a todas tus unidades y le das formidable a todas tus unidades. Está de locos. El Mace Window, sí, Ambush, entra en juego, tupes una unidad y cuando la tupes se endereza y vuelve a atacar. Está de locos. Y el Aura Sin tiene formidable, es una 7-6 y dice, siempre que una unidad terrestre te ataque, enderézalo. Cuando digo que te ataca tu base. Y aquí terminamos con la parte de unidades terrestres. Ahora vamos con las unidades espaciales. Tenemos esta carta, Raid 2, 3-3 al atacar. El Anakin Interceptor. Si tienes más de 15 daño en tu base, es una 4-3. El Republic una 3-4 de coste 3. El Resolute. Dice... esta unidad cuesta 1 menos por cada 5 de daño que tenga tu base. O sea, puede lo máximo costar 5. O sea, te puede costar 5 si vas al límite del límite. Y dice, cuando entra en juego, cuando ataca, hace 2 puntos de daño a cada unidad enemiga que tenga el mismo nombre. O sea, esto es un barre clones, un barre droides, un barre todo lo que tenga copia, básicamente. Y ahora entramos con los eventos. Y aquí estamos con los eventos. Tenemos esta carta que te cura 3 a tu base y encima tiene contrabando. Esta carta que dice ataca con unidad, tiene sabotaje y si se lo metes a un soldado, más 2 más 0 para ese ataque.
Momento de gloria, +4/+4 a una unidad para esta fase. El Ball Resistance, elige 3 unidades que compartan un mismo tipo, o sea, en plan clon, republicano, separatista, lo que tú quieras. +2/+0 para esta fase, a todas esas unidades. Esta carta es un finisher, por así decirlo. Porque como se lo metas en el turno perfecto, es GG. Bravado, si una unidad ha sido derrotada en esta fase, te cuesta 2 menos, prepara una unidad. Así que fíjate tú que esta carta está muy bien ahora mismo, porque encima muchas cartas que habrás visto que de las unidades terrestres tienen el Overwhelm, tú pegas una unidad, enderezas y vuelves a atacar tranquilamente, y encima ahí arrollando masivamente. Y ahora vamos con la parte de las mejoras, y aquí tenemos la única mejora, que sinceramente esta carta es buenísima, coste 3, +3/+3, y si se lo jincas a un Jedi, al ataque, la siguiente unidad que fueses a castear te cuesta 2 menos. Está de locos. Y ahora vamos con el sideboard. Y de las mejoras tenemos Heroic Resolve, se lo jincas unidad, +1/+1. Pero si pagas 2, tupes esta mejora, +4/+0 y tiene Overwhelm. Otra carta de estas, Open Fire, para estar tocando los cojones. Esta carta que dice, unidad amiga hace daño a otra unidad igual a su fuerza. Esta carta está muy bien. Drop in, te creas 2 clones. Esto más bien para cuando sea necesario, porque necesitas activar mucho el coordinate. Te están tupiendo ahí todo el rato, ahí en plan, con el control, en plan, túpete una, tupe down, Field the Dragon, ahí todo el rato, tocando los cojones. Y ahora vamos a explicar cómo se puede ganar con este mazo. Y bueno, aquí tenéis la gráfica del mazo. Básicamente lo que tienes que hacer es sacar costes bajos y atacar ahí a sacos. En plan, tu primera mano siempre tienes que tener un coste 2 sí o sí para que esto empiece a funcionar. Luego después, si tienes las cartas idóneas, que serían tener al Demdubs, por ejemplo, que tiene formidable, le sacas el Moment of Glory, le das +4/+4, se vuelve una 6/7, y si encima tiene una unidad, el otro tiene una unidad, haces la acción de Anakin, ¡pum! Sería 6, sería 8 de daño. Entonces, claro, si es por ejemplo una, yo que sé, una 3/3, por ejemplo, pues machacas esa unidad y encima haces el daño extra ahí de locos. También tienes al Kuyan para estar chutando y así sucesivamente. Tú lo que tienes que hacer es daño todo el rato, y tú comete el daño todo lo que tú quieras. Para cuando ya saques Anakin, pues mira, pum, a saco paco, a hacer daño masivo. Si ves que te están tocando mucho los cojones, porque te están hocicando unidades fuertes y demás que tú no puedes, pues cambias el sideboard e intentas usar el Open Fire, intentas usar el Strike, que lo que hace es que tú haces daño igual a la fuerza que tengas tú en ese momento, y así básicamente eso es lo único que tienes que hacer, daño sin parar, todo lo que tú puedas. Yo ya lo he testeado y por lo menos a la Sabine se la puede parar tranquilamente. Bueno, tranquilamente no, está equiparable, o sea, dependiendo de cómo tengas tú la mano, tú tranquilamente lo puedes ganar, o si tienes una mano complicada, pues tienes que estar tupiendo sus criaturas, porque si no es GG. Y contra el control también está bien, o sea que tú sacas unidades suficientemente fuertes para estar haciendo el daño extra todo el rato, así que ni tan mal. De todos modos, es un mazo rápido que si llegas a costes 7, costes 8, pues mira, vas a hacer muchísimo daño, porque los Mace Window tocan mucho los cojones, los Resolute también, o sea que al final ni tan mal. Es una versión distinta de los Anakin, ya se ha visto los Anakin amarillos que están interesantes, los Anakin azules son los más que tienen el sustento, o sea que funciona, pero este más es daño explosivo, en vez de yo metido con daño explosivo, porque puedes chutar fleje a tus personajes, o sea, a tus unidades, y con la tontería puedes hacer un daño loco, hacer todo el daño que tú puedas. Espero que te haya gustado este contenido que te estamos trayendo. Al fin y al cabo, el Prezi me estuvo diciendo, venga tío, vamos a hacer contenido de esto y traerlo semanalmente, o sea que estamos haciendo un esfuerzo que te cagas, pero lo hacemos con gusto. Ya veis que he regresado y estoy a tope, pim. Espero que os haya gustado este vídeo, suscribiros al canal, dale like, y bueno gente, si tenéis alguna idea o lo que sea, en plan, oye, ¿por qué no traes un mazo así súper loco total? Pues no, lo sacamos ahí y traemos un mazo mega loco, que quién sabe, que capaz y funciona, y incluso si podemos lo testeamos en la vida real a tope para que nos riamos un rato. Bueno gente, hasta luego Mari Carmen.